Bienvenidos a esta presentación en el marco del Congreso Virtual Internacional de Reumatología. Mi nombre es Juan Politei, yo soy neurólogo de adultos, trabajo en la Fundación para el Estudio de las Enfermedades Neurometabólicas actualmente en Buenos Aires, pero durante mucho tiempo me he dedicado a complicaciones del sistema nervioso periférico en las enfermedades reumáticas. Así que trabajo al día de hoy en contacto con reumatólogos, inmunólogos. Y hoy me han pedido hablarles un poquito quizás de este concepto donde se pueden mezclar algunas patologías. Por ende, cuando la consulta al reumatólogo no es por una enfermedad reumática. ¿Y cómo llegan los pacientes a ustedes como reumatólogos? Habitualmente por la presencia de dolor. Entonces vamos a ir desde el dolor tratando de ver qué posibilidades tienen ustedes para pensar en diagnósticos diferenciales. Tienen mi declaración de conflicto de interés. Y quiero empezar con ustedes con un poco de la literatura. Fíjense que en el correr de los últimos 14, 15 años, cada vez existen más reportes que se llaman así. Miren, aspectos reumatológicos, pero de las enfermedades de depósito lisosomal. ¿Sí? Enfermedades de depósito lisosomal como diagnóstico diferencial en reumatología. Cuando el dolor articular no es inflamatorio, cuando la artralgia no es artritis, o cuando las enfermedades metabólicas se confunden con las inflamatorias. Entonces, esto cada vez más empieza y debería sonarles a ustedes como reumatólogos, los diagnósticos diferenciales. Y dentro de lo que hablamos, empezamos con un grupo puntual de enfermedades que se llama enfermedades por depósito lisosomal. Todos ustedes durante su formación han leído en el segundo año de medicina, cursando la materia bioquímica, algo sobre aquellas enfermedades que hace muchos años no había nada que hacer desde el punto de vista de tratamiento específico. Todos habíamos leído vías metabólicas de la enfermedad de Gaucher o Gaucher, como se escribe, y de las glucogenosis, las mucopolisacaridosis, la enfermedad de Fabry, muchas de ellas que solamente eran un ejemplo en bioquímica del concepto de una enzima que digiere o sintetiza algún producto intracelular. Ahora vamos a ver cómo a través de esto yo llego a que el reumatólogo vea a estos pacientes probablemente con más frecuencia de la que cree. Entonces, fíjense un poquito este gráfico. Dice enfermedades por depósito lisosomal. Fíjense que son muchas. Y dentro de este grupo se subdividen en esfingolipidosis, mucopolisacaridosis. Básicamente, lo que se acumulará en los lisosomas va a ser agrupado en cuanto al sustrato, es decir, a la sustancia que se acumula. Si son lípidos, si es glucógeno, si son proteínas combinadas con hidratos de carbono. Bueno, todo eso define el tipo de enfermedad. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las enfermedades lisosomales que van a ir a consultar al reumatólogo inicialmente? Ustedes son los primeros, muchas veces, que reciben pacientes con enfermedades lisosomales. Y los pacientes que más consulta al reumatólogo hacen, y yo lo sé, porque hoy yo tengo esos pacientes y me cuentan que fueron casi todos al reumatólogo al inicio de esta odisea diagnóstica, son los pacientes que tienen enfermedades lisosomales que tienen una terapia específica, la terapia de reemplazo enzimático. La enfermedad lisosomal es una enfermedad donde se acumula algo dentro del lisosoma porque falta una enzima que permita digerir ese algo. Ese algo puede ser un lípido, puede ser glucógeno, puede ser un glicosamín-glicano o mucopolisacárido. Entonces, fíjense, las mucopolisacaridosis, el POMPE, que es la glucogenosis tipo 2, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher. Ahora, ¿cómo llegan a ustedes? Porque si ustedes se ponen a ver, toda la carga de enfermedad, todas esas comparten algo, y es la columna de la derecha, es el dolor. Y ustedes, como reumatólogo, sin dudas, el motivo de consulta mayoritario es dolor. Será dolor articular, será dolor tenosinovítico, será dolor óseo o dolor muscular, no importa.
pero ustedes reciben pacientes con dolor en la mayoría de las oportunidades. Entonces, fíjense el dolor en estas 4 enfermedades de depósito. El dolor es muy frecuente. En Fabry el 77%, Mucopoli 70%, en Pompe del adulto más del 80%. Ahora, si el dolor es tan frecuente, uno se pregunta por qué el diagnóstico es tan tardío, ¿sí? ¿Por qué nadie piensa en estas enfermedades? Porque sabemos que estas enfermedades tienen una terapia específica que va a ser muy útil solamente siempre y cuando hagamos un inicio temprano de ese tratamiento. Cuando con la fibra muscular en Pompe o la célula hepática en el Gaucher está muy afectada, o será cualquier otra estructura, ya está muy afectada y la célula no tiene capacidad de replicación, yo ya, por más tratamiento que haga, el daño está instalado. Entonces tenemos que lograr un tratamiento temprano cuando todavía todo esto sea reversible. Entonces, ¿cómo deberían hacer ustedes? Quizás, ¿qué patrón, qué algoritmo, qué banderas rojas tienen que tener en la cabeza para reconocer que finalmente estoy frente a un paciente con una enfermedad lisosomal, no una enfermedad primariamente inflamatoria o reumática, reumatológica, como quieran decir? Y una forma es saber la temporalidad de los síntomas. Habitualmente las enfermedades lisosomales tienen síntomas por muchos, muchos años antes de ir al reumatólogo. Es cierto, hay pacientes con artritis reumatoidea que hace 15 años que tienen síntomas, pero habitualmente los síntomas tienden a ser más cortos en cantidad de tiempo en comparación a las lisosomales. Obviamente las enfermedades lisosomales no tienen, como el lupus anti-SMID, anti-DNA positivo. No tienen una serología, no tienen el factor reumatoideo alto o anticitrulinados altos. Entonces, cuando ustedes ven estos pacientes que no tienen nada en el laboratorio, desde la serología de los anticuerpos, también hay que pensar en otra entidad. ¿Qué pasa cuando estas enfermedades, más allá de tener algún compromiso articular, tienen mucho compromiso visceral? Hepatoesplenomegalia, compromiso respiratorio. Yo sé que hay enfermedades autoinmunes que afectan al hígado y al pulmón. Hay muchas, pero las lisosomales las tienen que incluir cuando hay mucho visceral. ¿Y qué pasa si los síntomas son simétricos? Bueno, hay artritis reumatoideas que duele más una mano que la otra. Hay miopatías inflamatorias como la dermatopolimiositis. ¿Cuándo vieron ustedes que un hombro duela más que el otro, tenga debilidad más que el otro? Bueno, esta asimetría de síntomas la pueden también ver muchas veces en las enfermedades lisosomales. Y finalmente el patrón de herencia. Habitualmente las enfermedades lisosomales tienen una herencia recesiva, pero muchas veces tienen otros patrones. Y puntualmente 2, sobre todo la mucopolisacaridosis tipo 2 y la enfermedad de Fabry, son enfermedades ligadas al X. Entonces uno no ve habitualmente que artritis reumatoidea tenga la madre, la hija, la tía, el sobrino, el nieto y el primo. Eso no se ve en la práctica. Ahora, en las enfermedades con patrón de herencia ligada al X, habitualmente hay muchos pacientes con la misma enfermedad. Bueno, dicho esto, vamos a plantearnos escenarios de la vida diaria de un reumatólogo. Entonces, ¿por qué puede ir un paciente a reumatología hoy? Puede ir por dolor muscular, por una sospecha de fibromialgia, puede ir por debilidad muscular, con una sospecha de miopatía inflamatoria, miopatía necrotizante, polimiositis, dermatomiositis, póngale el nombre que quiera. O muchas veces un paciente que le encontraron la enzima CPK elevada, la CPK, la creatinina quinasa muscular elevada. Entonces el clínico encuentra por casualidad, en forma asintomática, sin debilidad y sin dolor, quizás previo al inicio de una estatina, quiere tener una CPK basal, está elevada y lo envía al reumatólogo. Entonces vamos a plantearnos situaciones reales. Miren, estos pacientes todos han pasado por reumatología, por debilidad. Y fíjense cómo es la debilidad de la miopatía inflamatoria. Es una debilidad proximal, pero hay enfermedades lisosomales con debilidad proximal. Vamos a ver, miren este caso, el chico del medio. Espero que esté corriendo bien el video. Yo lo estoy revisando. ¿Vieron que le gané a los deltoides?
pero no le gano fácil a los bíceps. Tengo que hacer mucha fuerza. Y ahí no le gano al tríceps. ¿Ok? Y fíjense que cuando me fijo los extensores de la muñeca no le gano. Este paciente tiene una debilidad muscular proximal, claramente, a nivel de miembro superior. Y a nivel de miembro inferior, cuando yo me fijo el psoas ilíaco, le pido que levante la rodilla, ¿sí? Le gano fácilmente. Hay debilidad proximal en los músculos psoas-ilíacos. Ahora, cuando le pido que trabe el cuádriceps, es decir, que extienda la pierna, no le puedo ganar. Y no le puedo ganar al tibial anterior tampoco. Es decir, se confirma el patrón de debilidad muscular proximal. Miren este paciente también que tenía sospecha de miopatía inflamatoria porque tenía una CPK de 600. Nosotros tomamos a la CPK normal hasta 160 aproximadamente. Cuando este paciente uno se fija que tiene debilidad proximal, quiere ver si tiene debilidad axial en los músculos abdominales y paraespinales. Entonces, ¿sí? Esperen, les voy a mostrar acá este caso. Fíjese este paciente que le pido que se levante, quiero ver sus abdominales, no puede. Cuando yo le pido, ¿sí?, que se levante, no puede. Para levantarse, este paciente de acá abajo necesita usar los brazos, y fíjense, porque no tiene abdominales, no tiene músculos abdominales. Ahora, fijémonos la chica de arriba cuando le pedimos que flexione el cuello. Fíjense que esta chica tiene que girar y no puede flexionar fácilmente el cuello y le pido que lo sostenga y fácilmente le gano. Debilidad de flexión de cuello. ¿Está bien? Y eso no es algo característico de las miopatías inflamatorias. Finalmente, miren esta mujer cuando se le pide que se ponga de pie. Lo que le cuesta, ¿sí? Le cuesta ponerse de pie de la posición en cuclillas. Todo esto me habla de un patrón de debilidad muscular proximal. Ahora, fíjense otro caso real, ¿sí?, que se los voy a explicar con más detalle. Miren, esta es una paciente mía, que yo la recibo con 43 años, que refiere debilidad muscular lentamente progresiva de casi 10 años de evolución, con dolor de cintura escapular y pelviana y muchos valores de CPK elevados. No muy elevados, pero elevados siempre. Es vista por un reumatólogo y ve una paciente con debilidad proximal, la CPK elevada, piensa en polimiositis y le pide una biopsia de músculo, y la biopsia de músculo viene informada como inflamación compatible con polimiositis, biopsia de deltoide. Y el reumatólogo empieza tratamiento con pulsos de metilprednisona, la paciente no mejora, la pasa a un ahorrador de corticoides como la satioprina, la paciente no mejora, de hecho empeora, y la manda al neurólogo. Cuando yo veo a esta paciente entrar al consultorio, veo una paciente que camina con esa marcha. Esto se llama marcha de pato, marcha basculante. Acá hay debilidad de los glúteos medios que me van a ayudar a fijar, ¿sí?, la cabeza del fémur a la cadera. ¿Ven que tiene una marcha basculante? Y cuando a la paciente le pido que se levante desde el piso, como pueden ver acá, me encuentro una mujer que tiene debilidad de paraespinales, debilidad de abdominales, y tiene que escalar sobre sus rodillas, el signo de Gowers. Eso es debilidad, ¿sí?, de los músculos abdominales y paraespinales. Este no es el patrón de una miopatía inflamatoria, por más que la biopsia lo diga. Y también sabemos que la polimiositis es una enfermedad que habitualmente está mal diagnosticada, sobrediagnosticada por error de la lectura de la biopsia de músculo. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades de músculo tienen inflamación, aunque no sea inflamación primaria. Es decir, hay daño de músculo, hay inflamación secundaria. Si el patólogo no está capacitado para hacer un análisis exacto, te puede informar inflamación primaria y vos le das inmunosupresión. Hoy sabemos y hemos escrito nosotros puntualmente que si ustedes tienen un paciente con debilidad muscular y miopatía y enfermedad de músculo, es decir, que no sea una debilidad muscular por esclerosis lateral amiotrófica o por miastenia o por neuropatía, sino que es por miopatía, no haga biopsia de músculo, usted reumatólogo, no haga biopsia de músculo. Primero, haga un dosaje enzimático. ¿De qué enzima? De la alfa-glucosidasa ácida. Porque la enzima alfa-glucosidasa ácida
es la enzima que está deficiente en pacientes con enfermedad de Pompe, y muchas veces la enfermedad de Pompe puede ser mal interpretada como una miopatía inflamatoria. Y fíjense un poquito, la enfermedad de Pompe o glucogenosis 2 es una enfermedad que tiene dos formas de presentación. En los chiquitos antes del año de edad es una miopatía proximal severa con cardiopatía dilatada, mientras que en los adultos es una miopatía proximal de 4 miembros, lentamente progresiva, pero tiene una característica distintiva con la de los chiquitos. No se afecta el corazón, no hay hipertrofia cardíaca, pero lo que hay también en las dos variantes es una rápida, ¿sí?, debilidad de los músculos respiratorios. Si yo no empiezo el tratamiento, estos pacientes pueden quedarse sin funcionalidad del diafragma antes que pierdan la fuerza del deltoides o del psoas ilíaco. Y la enfermedad de Pompe, recuerden, es el depósito excesivo de glucógeno, que ese glucógeno, recuerden ustedes, comen hidratos de carbono, tienen glucosa, la glucosa se guarda en las células, entre todas las del hígado, pero también las del músculo, y ese exceso de glucosa se ramifica, forma las cadenas de glucógeno. Cuando ustedes entran en ayuno, ¿sí?, entre los dos espacios, entre el almuerzo y la cena, el glucógeno empieza a derramificarse y devolver glucosa a la sangre para que podamos hacer el ciclo de Krebs en nuestras neuronas. Estos pacientes con Pompe, en los músculos, cuando se acumula el glucógeno en los lisosomas, como me falta la enzima que hace que del glucógeno vuelva a glucosa, se acumula glucógeno y la fibra muscular se va destruyendo por exceso de glucógeno en la fibra muscular. Y estos pacientes, cuando son adultos, tienen este patrón de debilidad que les mostré antes en pacientes reales. Y fíjense, la paciente del medio que tiene Pompe, tiene todavía buenos bíceps, por eso está flexionando el brazo, pero no tiene diafragma, está en respirador. Entonces, cuidado con estos pacientes. Y si ustedes se fijan en algún sentido, las guías y sobre todo las estadísticas que hay de distintos centros, estas son columnas de distinto color que representan centros de referencia en Pompe, ustedes van a ver que el inicio de los síntomas de esta debilidad en la variante del adulto, la variante tardía, sí, es habitualmente a los 30 años. Y el diagnóstico se hace 5 años después. Y quizás desde el diagnóstico hasta necesitar un respirador automático pase 1 año y medio o 2. Hacemos diagnóstico tarde porque pensamos en miopatía inflamatoria y no es miopatía inflamatoria. Y cuando hacemos la biopsia, nos informa mal la biopsia y creemos y confirmamos la miopatía inflamatoria que el paciente no tiene. Así que mucho cuidado con la debilidad muscular, con aumento de CPK. Antes de la biopsia de músculo, ustedes piden el dosaje de alfa-glucosidasa ácida o descartar enfermedad de Pompe, y ahora les voy a explicar cómo se hace eso. Ahora, ustedes son reumatólogos, tienden a ver mucho paciente con fibromialgia, porque cuando el clínico ve a un paciente que le duele todo, o el traumatólogo, o el ortopedista ve a un paciente que le duele todo, vaya al reumatólogo, a ver si es fibromialgia. Y fíjense otra vez la literatura. Síntomas parecidos a la fibromialgia, un desafío para el diagnóstico de la enfermedad de Pompe. Van a haber muchos artículos, ¿sí? Muchos, ¿sí? Enfermedad de Pompe del adulto con elevación de la CPK, pero con fatiga y dolor muscular, quizás todavía sin debilidad. Entonces vamos a la realidad otra vez. Miren, esta es una paciente real de 52 años que es enviada desde reumatología a neurología porque tiene fatiga muscular, dolor, mialgia, pero como hace 15 años que se queja de fatiga y dolor. Se hizo el diagnóstico de fibromialgia, se le dieron tratamientos para fibromialgia que no tuvieron beneficio, pero cuando el neurólogo la ve a esta paciente caminar de esta forma, como ustedes pueden ver ahora. Fíjense que la paciente camina con la panza hacia adelante y tiene la marcha basculante. Ese abdomen prominente no es que está gordita, es que los músculos abdominales están débiles, no pueden contener del todo el contenido abdominal. Y como no tiene glúteo medio, camina débil, camina, ¿sí?, con debilidad proximal. Y a esta paciente, el neurólogo le pide la CPK 2 veces y está elevada, y como la paciente se empieza a quejar de que se fatiga, pero ahora tiene disnea cuando sube escaleras, le pide una espirometría.
En la espirometría la capacidad vital forzada está normal si la paciente está sentada, pero cuando la paciente se acuesta, la capacidad vital forzada cae más del 12%, y eso les habla a ustedes de debilidad diafragmática. En este caso, ¿qué hace el neurólogo? No va a pedir una biopsia de músculo, pide un dosaje de alfa-glucosidasa ácida que viene disminuido y después le pide el test genético que muestra las mutaciones genéticas. Entonces, fíjense cómo ustedes pueden tener POMPE por debilidad muscular y malinterpretar una miopatía inflamatoria, o pueden tener un paciente con dolor muscular, pensar en fibromialgia y también tener POMPE. Así que atentos con ese escenario. Y fíjense qué interesante cómo ahora, cada vez más, los centros de reumatología van a buscar pacientes con CPK elevada, o los neurólogos vamos a buscar pacientes con distrofia de cinturas, que son enfermedades genéticas de los músculos, que no están del todo bien diagnosticadas, y le buscamos POMPE. Retrospectivamente vamos a ellos. Y estamos viendo que muchos pacientes finalmente tienen enfermedad de POMPE por el solo dosaje de alfa-glucosidasa ácida en sangre. Fíjense otra vez, esto que les digo es lo que llevó a cambiar nuestra forma de pensar. Los nuevos algoritmos diagnósticos, miren esto, pues estos se aplican para ustedes. Un paciente con debilidad proximal y debilidad de los músculos axiales, abdominales y paraespinales, si yo a través de la electromiografía y del análisis clínico y la CPK, pienso que es una debilidad de músculo miopática, una miopatía primaria, no voy primero más a la biopsia, me piden DBS, Dried Blood Spot, es el análisis en papel de filtro del alfa-glucosidasa ácida. Si no es positivo, si es normal, recién ahí voy, o sea, un estudio molecular, si pienso en distrofia de cintura, o voy a la biopsia de músculo para confirmar la polimiositis. Así que POMPE para reumatólogos existe, y casi todos los POMPE de Latinoamérica y del mundo pasan previamente por un reumatólogo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cuando ustedes hacen diagnóstico de POMPE, yo puedo darle al paciente en forma endovenosa cada 14 días, ¿sí?, la alfa-glucosidasa ácida, la terapia de reemplazo enzimático, que está aprobada desde el 2006. Y está aprobada ¿por qué? Porque si yo empiezo a dar ese tratamiento endovenoso cada 14 días y empiezo con esa enzima que ahora llega a los músculos y al lisosoma y empieza a digerir el glucógeno y pasarlo a glucosa, los pacientes tienen esta evolución. Fíjense los artículos del New England de hace más de 10 años. Los que están con la droga en la línea verde mejoran la caminata de 6 minutos. Y los que están con placebo no la mejoran ni empeoran. También mejoran la capacidad vital forzada, la fuerza del diafragma. Esto es lo que mata a los pacientes. Compromiso respiratorio. Así que mucho cuidado con el POMPE. La terapia de reemplazo es muy efectiva, pero tengo que tener músculo todavía. Si no tenemos músculo, por más terapia de reemplazo, ya está. Vamos a un segundo escenario con ustedes. Miren, otro motivo de consulta al reumatólogo. Dolor en manos y pies, que puede ser una artralgia, que puede ser por artritis reumatoidea, o si es un jovencito, pensar en artritis idiopática juvenil. O puede ir un paciente por dolor neuropático, por una neuropatía sensitiva, que ya el clínico descartó diabetes o descartó las neuropatías comunes y dice, ¿no será una vasculitis primaria del sistema nervioso periférico? O puede ir al reumatólogo un joven que hizo un infarto cerebral, que ya se descartó una cardiopatía, que se descartó la disección carotidia, ¿sí?, que se descartó la arritmia, que se descartó el uso de drogas, y alguien piensa, ¿no será una vasculitis primaria del sistema nervioso central? Y va a ir a ustedes. Entonces vamos a un caso real. Miren, 33 años, dolor articular desde los 8 años de edad, 25 años con dolor. Los dolores estaban tanto en articulaciones grandes como chicas, codos, hombros o manos. El dolor empeoraba con el ejercicio, cuenta el paciente hoy a los 33 años. Y tiene dolores abdominales después de comer, con crisis de diarrea que no cerraban bien. Y a los 33 años necesita diálisis porque en los últimos 5 años su creatinina empezó a elevarse y llegamos a insuficiencia renal crónica y a enfermedad renal terminal.
Y se pensaba siempre que esto podía ser una artritis reumatoidea, una artritis idiopática juvenil, y ahora se pensó en una vasculitis asociada. Y se ve que en el examen físico tiene estas lesiones en la piel, que muchos pensaron que eran petequias o que eran vasculitis. Pero no hay signos clínicos, no hay signos de artritis. No están las articulaciones rojas, calientes, edematosas y dolorosas a la palpación. Entonces todo eso lleva a mirar su historia clínica. Este paciente tiene 14 pedidos de factor reumatoideo, todos negativos. Y los anticuerpos más comunes, FAN, DNA, ANCA-P, ANCA-C, RO, LAR, ribonucleoproteína, todo es normal. Tiene una creatinina de 12, claro, está en diálisis. Tiene anemia, claro, está en diálisis. Este paciente tiene la típica enfermedad de Fabry, porque tiene deficiencia de alfa-galactosidasa A. La enfermedad de Fabry es una enfermedad que se puede confundir mucho con enfermedades reumáticas. Y la enfermedad de Fabry, en vez de acumular glucógeno como el POMPE, acumula unas grasas puntuales que se llaman globotriaosylesfingosida. Es un glicoesfingolípido, es una grasa con azúcares. Es una mezcla de grasa y azúcares que se acumula mucho a nivel del endotelio de todos los vasos, pero también en células diferenciadas, en el cardiomiocito, en los podocitos renales, en el ganglio de la raíz dorsal, de los nervios periféricos. Y si se me acumula en el endotelio, como ven abajo a la derecha, y el endotelio prolifera, se hipertrofia, engorda, me quedo sin luz de los vasos. Y Fabry, como en POMPE, hay una forma de inicio del adulto que tiende a ser más benigna, porque tiende a afectar más al corazón y al riñón, nada más. Pero la forma clásica de Fabry es una enfermedad muy pediátrica. Antes de los 10 años de edad, los chicos ya tienen el primer síntoma típico, que es dolor neuropático, dolor quemante, me arde, me lacera, me clava en las manos y los pies, que empeora con el ejercicio. Y tienen dolor abdominal después de comer por la neuropatía a nivel del intestino. Pero tienen muchos otros síntomas. Fíjense el Fabry clásico. Acroparestesias, que es en realidad el dolor neuropático, el compromiso gastrointestinal que le dije, pero estos chicos no transpiran porque además del endotelio, también se acumula en el epitelio de los ductos sudoríparos, entonces se tapan las glándulas sudoríparas y hay hipo o anhidrosis. La córnea se puede llenar de este lípido, que aunque no afecte la vista, con la luz de hendidura sí se ve. Los pacientes tienen lesiones de piel que se llaman angioqueratomas, que no es más que el depósito del lípido en la pared de las pequeñas, ¿sí?, de las pequeñas arterias de la dermis, que se rompe la pared de la arteria, hace una pseudoectasia, una dolicoectasia, un pseudoneurisma con un trombito adentro, y por eso están las lesiones de piel. No son petequias lo que les mostré recién, son angioqueratomas. Y además de estos pacientes van a ir, ¿qué?, a la insuficiencia renal, a la hipertrofia cardíaca y a tapar las arterias del cerebro por depósito del endotelio. ¿Y por qué tienen dolor los Fabry? No tienen dolor por inflamación en las articulaciones como la artritis reumatoidea. Es por el depósito del GL3 de la grasa en el ganglio de la raíz dorsal que lleva al daño de los cables, de los nervios sensitivos, las fibras finas, las fibras que sensan frío, calor y dolor, entonces tienen dolor neuropático. Y ese dolor neuropático está desde que son muy chiquitos, a veces desde los 2 o 3 años de edad. Entonces, cuidado ustedes con las artritis idiopáticas juveniles. Fíjense los artículos que les dicen diagnósticos diferenciales de Fabry. Fiebre reumática, reumatismos, gota, artritis, fenómeno de Raynaud, neuropatía autoinmune. Todos son de ustedes. Estos pacientes van al reumatólogo por dolor y son confundidos con artralgias. ¿Y tienen artralgias? Sí, pero lo que no tienen es artritis. Porque cuando ustedes ven estos artículos, este es uno de los que escribimos nosotros en el European Journal of Rheumatology, cuando les dijimos a los reumatólogos, cuidado, te puede doler la articulación, pero no por inflamación, porque en las articulaciones hay fibras finas, hay terminales nerviosos a nivel de la sinovial, y cuando se degeneran las fibras finas, aparecen canales ectópicos que hacen que el paciente, a veces al movimiento de la articulación, por estímulo mecánico, tenga dolor articular.
Y ese dolor articular se ha confundido con artritis. No, es artralgia neuropática. Cuidado con eso. ¿Y por qué les hablo de Fabry? Porque Fabry también tiene terapia de reemplazo enzimático. Si yo empiezo a inyectar la terapia de reemplazo enzimático en la vena cada 14 días, el paciente puede evitar la falla renal, el daño cerebrovascular, puede mejorar el dolor, la cardiopatía. ¿Es esto nuevo? La terapia de reemplazo enzimático se aprobó hace 20 años en Europa y 18 años en Estados Unidos. Yo personalmente infundo pacientes Fabry desde hace 19 años y los Fabry pasan por el reumatólogo. Entonces les pido cuidado, porque con la terapia de reemplazo ustedes logran que esto, miren, a la izquierda, esto es una pequeña arteria del riñón, esto es un capilar renal, que esto que ven acá son las células del endotelio tan gordas, tan llenas de lípido, que ocluyen la luz. Cuando yo hago la infusión durante 5 meses y hago una nueva biopsia renal, me encuentro esta arteria. Esta arteria, el endotelio, se limpió de GL3 y lo que están viendo ahora son 3 glóbulos rojos. Ustedes pueden remover el GL3, el globo triazocilceramida, si hacen terapia de reemplazo enzimático. Ahora, si yo hago terapia de reemplazo enzimático cuando el paciente ya está en diálisis, lo que le queda es un trasplante renal y seguir trabajando para que no se me muera del corazón o del cerebro. Pero es tarde. Reumatólogo, cuidado, mucho cuidado con enfermedades Fabry. Para ir terminando, último escenario. Estos 3 pacientes reales han ido al reumatólogo de niños por rigidez articular, sobre todo en manos, y dolor articular, que lentamente fue progresando. Los 3 pacientes son lúcidos, ¿sí? Y esta paciente es madre, ¿sí? No es el bebito el paciente, es la mujer que está a la izquierda. Todos fueron diagnosticados con artritis idiopática juvenil o alguna artritis seronegativa de la pediatría. Ahora, si yo les digo que esos pacientes tienen lo mismo que tiene este paciente, quizás ustedes que son muy clínicos se den cuenta que esta cara, que esta dismorfia facial, la necesidad de estar entubado por estenosis laringea, las manos en garra o las manos rígidas, con rigidez no solo en las manos, sino también en los codos, con hepatoesplenomegalia, con opacidad de córnea, con cardiopatía, con estenosis del canal medular, es típico de la mucopolisacaridosis. Este chico es muy fácil, el diagnóstico lo hace cualquiera de mucopolisacaridosis, pero la mucopolisacaridosis, como el POMPE, como el Fabry, tiene formas agresivas, que son este último chico, o formas más lentamente progresivas, que son los 3 que vimos antes, que no tienen cara de mucopolisacaridosis, no tienen la dismorfia de la mucopolisacaridosis. Y el compromiso articular es más lento y no tan marcado. Y hay muchas mucopolisacaridosis. Yo hoy no quiero entrar en todas. Si hay 11 mucopolisacaridosis, ¿qué se acumula en esta enfermedad a nivel articular? Glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos, que son estructuras proteicas con hidratos de carbono. Y fíjense que se dividen en formas, por ejemplo, ahora hablando de la mucopolisacaridosis tipo 1, en formas agresivas, que es la enfermedad de Harler, intermedias o formas leves, que es la enfermedad de Shai. Lo importante también te lo va a decir la cara. Miren estos pacientes. Los 2 pacientes de la izquierda tienen mucopolisacaridosis, ¿sí? Y claramente son formas agresivas, talla baja, muy baja, porque los huesos no crecen en lo largo, y te das cuenta por la cara que están enfermos. Pero los chicos de la derecha tienen formas lentamente progresivas de mucopoli, entonces la cara no te ayuda. Y si bien son peticitos, son chaparros, si tienen talla baja, no miden 90 centímetros, pueden medir unos 50, unos 60, y pasa de largo esa altura. Entonces fíjense todo el tiempo los artículos, este es 2019, la mucopolisacaridosis tipo 1 en chicos, que es un diagnóstico olvidado, responsable de quejas músculo-esqueléticas que no se diagnostica. Fíjense que este chico tiene rigidez articular, no es matinal, es todo el día. Tiene un poco de talla baja, pero si ustedes leen, y les resalté el artículo,
La artritis idiopática juvenil fue el diagnóstico incorrecto más comúnmente hecho. La distinción para el diagnóstico de la mucopolisacaridosis, para llegar a mucopoli 1, fue que no tiene serologías inflamatorias compatibles con artritis. Y esto nos lleva a la unión de la mucopoli con ustedes, porque en la mucopoli el exceso de estos glicosaminglicanos en las articulaciones desencadena una metainflamación, que es inflamación metabólica, inflamación por depósito de un metabolito. Y si ustedes se fijan, lo que hoy sabemos de mucopoli es lo que ustedes saben de artritis reumatoidea. Nada más que el inicio empieza ¿con qué? Con el depósito excesivo de GAGs, de glicosaminglicanos, porque falta la enzima que los digiere, y se activa la vía TLR4, y aparecen ¿qué? Interferones, TNF, interleuquinas, metaloproteinasas, todo lo que ustedes conocen. Y fíjense, hasta en los modelos animales de mucopoli, y en los pacientes reales, si tienen más elevado el TNF-alfa, tienen más discapacidad física y tienen más dolor. Entonces, esta es una enfermedad autoinmune, pero no del todo primaria. Hay un depósito de un sustrato que desencadena actividad autoinmune. ¿Y qué pueda pasar? Lo que le pasó a este chico. El diagnóstico inicial fue de artritis idiopática juvenil, pero no. No, cuidado ustedes, cuando vean sobre todo chicos con rigidez articular, con restricción del rango de movimiento, pero que tengan algo más visceral. Puede ser hepatoesplenomegalia, la hernia umbilical y la hernia inguinal es muy común en mucopolisacaridosis. Como no crecen a lo alto, tienden a tener talla baja y necesitan muchas cirugías, porque el compromiso a nivel respiratorio alto hace que muy rápido les operen las amígdalas, adenoides, o puedan tener túnel del carpo o canal estrecho cervical. Y una cosa última, recuerden que las mucopolisacaridosis, las formas lentamente progresivas de la mucopolisacaridosis tipo 1, la enfermedad de Shai, o la mucopolisacaridosis 4, la mucopolisacaridosis 6, nunca tienen déficit cognitivo, son inteligentes. Las mucopolisacaridosis muy agresivas, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, siempre tienen compromiso cognitivo. Son chicos con un retraso mental importante. Pero estos no. Y cuidado, porque ahora vuelvo a la literatura. Miren, ¿sí? Las mucopolisacaridosis vistas en adultos por reumatólogos. ¿Cuáles fueron los diagnósticos diferenciales más comunes? Los desafío otra vez a los reumatólogos. Fíjense, artritis reumatoidea, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, otras enfermedades del tejido conectivo como la esclerodermia. Alguna vez por la rigidez y cierta debilidad hasta pensaron en polimiositis. Entonces, cuidado, ustedes como reumatólogos, sobre todo si ven chicos, cuidado. Salgan un poco de la artritis primaria y busquen, insisto, hepatoesplenomegalia, busquen más para llegar a esto. Miren lo que dicen las revistas nuevas. Si usted tiene un paciente con estatura corta, ¿sí? Con lentitud del crecimiento y una artritis atípica, búsquele qué cosa. Contracturas, rigidez articular, las manitos en garra, búsquele túnel del carpo, búsquele opacidad de córnea, porque en la córnea se acumulan los GAGs, los glicosaminglicanos, hepatoesplenomegalia, deformidades esqueléticas, trastornos respiratorios otorrinolaringológicos, pueden tener valvulopatía y soplo cardíaco. Si tiene todo eso, sálgase de la reumatología y piense en mucopolisacaridosis. ¿Y qué tiene que buscar? ¿Se acuerdan que en POMPE dijimos dosaje de alfa-glucosidasa ácida? En Fabry, dosaje de alfa-galactosidasa A. Y en las mucopolisacaridosis son muchas las enzimas que están asociadas. No se las voy a decir todas, pues los voy a mezclar. Pero también lo que puedo hacer en orina, buscar el depósito excesivo de ¿qué? De los glicosaminglicanos, de los mucopolisacáridos. Entonces tengo técnicas en orina y después voy a hacer el panel enzimático en el papel de filtro que ahora les voy a mostrar. Y cada vez más, miren ustedes, Pediatric Rheumatology. ¿Qué dice Pediatric Rheumatology hoy? Que si ustedes tienen un chico con contracturas articulares, búsquenle, si es que no tienen patrón típico de artritis, búsquenle todo lo que dijimos antes.
Y en ese caso piensen en mucopolisacaridosis y miren la mano diferencial de la mucopolisacaridosis con la de las artritis juveniles o idiopáticas juveniles. Son diferentes. ¿Sí? Empiezan a venir estos pacientes desde el reumatólogo. ¿Por qué? Porque lo empiezan a pensar. ¿Y por qué también insisto? 1, la 2, la 4, la 6 y la 7 son mucopolisacaridosis que tienen terapia de reemplazo enzimático, lo mismo que tiene Fabry-Pompe. Y si yo empiezo a tratar a estos pacientes desde temprano, voy a permitirles que ganen un poco más de altura, voy a permitirles mejorías. ¿Qué parámetros han mejorado que llevó a que la FDA y la EMA apruebe estas terapias? Por ejemplo, ustedes van a ver, ¿sí?, en celeste, la línea celeste, los chicos en placebo, o en amarillo, la rama en terapia. Acá vamos a ver cómo responde el acúmulo de este sustrato. Bueno, los que están en terapia, el acúmulo baja, y recién los que están en placebo, cuando pasan a la extensión abierta que le das la droga, baja. Entonces, tenés respuesta metabólica. También tenés respuesta de la capacidad vital forzada. Claramente la capacidad vital forzada de los que están en terapia mejora. Claramente mejora la marcha. Estos chicos, al remover los gags de las articulaciones, la articulación tiene mayor rango de movilidad y tienen ¿qué? Más capacidad para caminar. Entonces las terapias por mucopoli sirven. Una sola slide para otra enfermedad reumática, que es puntualmente la enfermedad de Gaucher o Gaucher, ¿sí? Recuerden que también la enfermedad de Gaucher, como tiene dolor óseo y crisis óseas, ¿sí?, puede ser confundida con alguna enfermedad reumática. ¿Y cómo lo sé? Nuevamente en literatura, ¿sí? Compromiso óseo, ¿sí?, que se presenta en la enfermedad de Gaucher pediátrica, ¿sí?, compromiso de articulaciones interfalángicas en la enfermedad de Gaucher. Y fíjense abajo, síntomas parecidos a la artritis, a veces hasta con inflamación articular y dolor, pueden ser observadas en pacientes con Gaucher. ¿Cómo hacen el diagnóstico de todas estas enfermedades? Empezamos, y bueno, mídanle la actividad enzimática deficiente que lleva al depósito excesivo de ese sustrato. Fíjense, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer en sangre gruesa, en leucocitos, o lo puedo hacer en DBS. DBS es Dry Blood Spot, o papel de filtro en gota de sangre seca, que es esto. Y nosotros podemos, a través de esta técnica, dosar todas las enzimas lisosomales, sí, que están a nuestro alcance. También puedo hacer estudio genético para poder ser una enfermedad genética, buscar si tiene un patrón de herencia recesivo o ligado al X, voy a buscar, ¿sí?, la herencia, y también puedo medir el sustrato. En Fabry voy a medir la grasa del Fabry, que se llama liso-GL3, en Gaucher el liso-GL1, ¿sí?, en los mucopolisacaridosis voy a buscar los glicosamínglicanos en orina. La forma de diagnóstico no es muy compleja, lo importante es que la piensen. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades lisosomales, si ustedes empiezan a tratarlas cuando el paciente ya perdió el órgano, no hay vuelta atrás. Si yo encuentro un Fabry en diálisis porque el reumatólogo viene pensando que es lupus y ahora tiene nefropatía lúpica, ya el riñón se murió, ya voy a tener que ir a trasplante. Si en Pompe yo empiezo a tratar a un paciente cuando ya se quedó sin diafragma, que el diafragma es solo fibroblastos, porque se murieron los miocitos, ese paciente está en respirador automático, no va a mejorar la respiración. Y si el paciente ya tiene una anquilosis absoluta por mucopolisacaridosis y mide 1 metro de altura y ya pasó los 18 años que se cerraron los núcleos de osificación, por más terapia de reemplazo enzimático, ya es tarde. Entonces ya no tiene, sí, la misma expectativa del tratamiento. Hay que darlo, sí, pero no es lo mismo prevenir daño que estabilizar o revertir daño. Por eso a los reumatólogos le pedimos que diagnóstico precoz. A veces le pedimos que salgan un poco de la reumatología, de la inflamación primaria. Acá hay mecanismos inflamatorios, pero son secundarios al depósito. Y para cumplir básicamente horarios, llegando a los 45 minutos, recuerden ustedes, los reumatólogos pueden ser los primeros receptores de estas 4 enfermedades por depósito lisosomal. Fabry,
POMPE, mucopolisacaridosis o Gaucher. ¿Y cómo van a llegar a ustedes? Por dolor. Los 4 pacientes van a llegar por dolor, las 4 enfermedades llegan por dolor. Ojo, también hay otros síntomas que pueden llevarlos a la consulta de los lisosomales, a ustedes. La debilidad muscular del POMPE, el infartito cerebral en un joven con enfermedad de Fabry, las lesiones en piel del Fabry, muchas veces confundida con petequias. Entonces, cuidado, son manifestaciones de depósito lisosomal, no de inflamación. Entonces, estas lisosomales sí tienen tratamiento específico, que no es inmunosupresión, que es remover el sustrato dando la enzima que le falta genéticamente al paciente, y si empiezo temprano voy a tener un mejor beneficio a corto y largo plazo para todos los pacientes. Así que sin más, yo les quiero agradecer mucho la atención por haber participado y obviamente voy a quedar dispuesto a contestar preguntas o compartir cualquiera de las experiencias que ustedes quieran. Muchísimas gracias.